Hermanos, aquí está el último libro de la Biblia y está el último capítulo de la Biblia. Hace poco, ¿escuchan bien ahí, hermanos? Sí. Hace poco estaba una personas hablando sobre el Señor, como que era una discusión y algo, y alguien ahí comentó algo que eran cosas que yo había ya estudiado hacía un tiempo, pero que nuevamente el Señor tiene manera de traerlas a flote nuevamente, porque Él nos quiere hablar. Y Él quiere, hermanos, que nuestro corazón sea entendido. Amén. Y que comprendamos, hermanos, la grandeza que Él tiene. Y hermanos, respecto a la Biblia, aquí nos hemos encontrado en el último capítulo del último libro. Yo, hermanos, sé que cuando Dios, después de haber escrito todo esto, después, hermanos, de 1500 años duró haciendo la Biblia, con 40 autores, hizo 66 libros, y todos ellos estuvieron perfectamente de acuerdo. Lo hizo en 3 diferentes lenguajes, en hebreo, arameo y griego. Y cada, hermanos, escuchen lo que les digo, cada letra de esa Biblia es un número. Son 3 cifras inmensas. Y cada letra, cada número de la Biblia, hermanos, tiene una razón de por qué está exactamente en ese lugar. Y tiene un significado, por qué razón está este número ahí, porque esa letra y ese número tienen un gran significado. Y la Biblia expresa quién es Dios. El Señor para aquí mismo en este libro nos dice: yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. Para que nosotros entendamos la importancia, Él es la palabra. Todas las letras son Él. Amén. Las letras se le expresan a Él. ¿Entendemos, hermanos? Amén. En el hebreo no hay malas palabras en el original. Tuvieron que inventarlas y tuvieron que retomarlas de otros idiomas para poder decir malas palabras. Hermanos, no existe en el original ninguna mala palabra. Ahora, pero piensen esto, la grandeza de nuestro Dios. Aquí está nuestro Señor, el Todopoderoso, ha escrito todo y de repente deja este último capítulo para nosotros. Yo creo que todo buen padre, si sabe que es el último día, su último mensaje, tiene buenas razones para decir lo más importante. No les va a estar hablando sobre cómo comprar más barato en una tienda. ¿Entienden, hermanos? No va a dar por cosas, no, tiene que ir al grano, a las cosas importantes. Amén. Y Dios siempre habla lo importante. Amén. Nuestro problema es que no oímos y que no vemos. Y ahí tenemos a Juan, el último de los que escribió la Biblia, hermanos. Y él dice que él está hablándonos sobre lo que él oyó y que él vio. Y hermano, usted y yo nos urge y clamémosle a Dios: quiero ser sensible a ti, Señor, y oír que lo que tú estás diciendo. Todo lo demás es tiempo perdido, hermanos, y es pecado. Y es pecado, porque nunca le dio la mano. Y es tan importante, hermano, lo que estamos hablando. Y es importante lo que nosotros aprendemos, que sabemos que vino de Dios. Esta persona decía: durante más de 1500 años mantiene esos 66 libros la congruencia y la perfección. Hermanos, cuando yo les digo de que yo sé que es perfecto hasta cada tilde, dijo alguien. ¿Quién lo dijo eso? El Señor Jesús. Cada jota y cada tilde tiene un cumplimiento. Una letra tiene un cumplimiento. ¿Entienden, hermanos?
Ahora nosotros no entendemos. ¿Qué necesitamos? Un pensamiento, un cerebro más entendido, más grande. ¿Entienden, hermano? Pero no lo podemos sin el árbol de vida. El árbol de vida es la sabiduría. Y no lo podemos tener sin el agua de vida, la palabra de Dios. El Señor mismo fluyendo. Ahora, hermanos, fue escrita la Biblia en 3 diferentes continentes, en distintas generaciones, por 2500 años. Qué importante ese asunto, hermanos. Y sin tener contacto entre sí, y mantuvieron su congruencia todo el tiempo. No se empezaron a decir, mira, tú vas a escribir esto, yo voy a escribir esto, y entonces, no, nada de eso. Quien escribió la Biblia, hermanos, los hombres fueron la mano, pero quien lo hizo fue el Todopoderoso. El Todopoderoso. Ahora, la historia de Dios encarnado en su Hijo, quien es la palabra de Dios, está profetizado en más de 300 profecías diferentes, mucho más de 300. Pero muchas personas se han dedicado y han sacado 300, hermanos, que son como base, digamos, fundamentales. Desde el Génesis, hermanos. En el principio, ¿qué dice la palabra? Crió Dios, ¿verdad? Sí, era el verbo también, por supuesto. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Pero aquí mismo, hermanos, en el 22:13 nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Desde el inicio empezó el Señor dando la palabra del Cordero de Dios que iba a venir, Dios encarnado. Ahora bien, hermanos, pongamos atención, la probabilidad estadística de únicamente 8 profecías, solo 8 cumplidas, es de 1 multiplicado por 10 a la 17. ¿Qué es eso? Es un 1 con 17 ceros. ¿Ya se dio cuenta? Para que tengamos solo idea, 1.000.000 es un 1 con 6 ceros. Nada más, con 6 ceros. Y este tiene 17 ceros. Ahora los americanos, ellos tienen una manera 1000, después dicen millón, después dicen billones, después dicen trillones, después dicen cuatrillones. En cambio nosotros nos vamos 1000 millones, y después vamos 1000 millones, y después vamos billones. Tenemos una manera diferente. Lo vamos a ver desde el punto de vista de los americanos. Le voy a dar la cifra. Son 100 cuatrillones. 100 cuatrillones. Una en 100 cuatrillones, solo que se cumplan 8 profecías. Hermanos, solo pensemos eso. ¿Y cuántas profecías está hablando aquí? Las mínimas, 300 profecías, no solo 8. Hermanos, alguien decía, con esos 100 cuatrillones, si fueran moneditas chiquitas de a 10 centavos, el Texas es mucho más grande que creo que toda Centroamérica. ¿Amén? Texas se llenaría de monedas 3,5 metros de alto, de moneditas por todos lados. Y esa es la probabilidad de solamente 8 de que se cumplan. ¿Cómo así? Sí, que nazca en Belén, que descienda de David, y usted se puede ir por todos lados, que sea crucificado, que resucite al tercer día. Solo 8 de esos, hermanos. Y esa es la probabilidad de que eso pueda ocurrir, así de puro casualidad. Ahora, en solo 48 profecías, es 1 por 10 a la 157. El número es tan grande, es decir, 1 con 157 ceros. El número es tan grande, hermanos, que nadie que yo sepa puede mencionar ese número. Ahora, esto es si contáramos los electrones
Imagínense un electrón. Un átomo tiene electrones, protones y neutrones, pero si echas en cuenta los electrones, solo los electrones que son los chiquitos. Si se pudieran alineados los electrones de uno al otro lado, tardaríamos 19 millones de años en pasar a la par de ellos contando. ¿Entienden eso? Inmenso, haciéndolo lo más chiquito. No, mi ficha, no, esa ficha tiene millones de de... ¿Entienden, hermano? Es algo inmenso. Y eso es solo para 48 profecías. Hermano, Dios es grande. Infinitamente grande. Nos debe maravillar. Y yo les digo, a veces me he metido a estudiar ciertas cosas que después digo yo, Señor mío, si yo le empiezo a hablar estas cosas a los hermanitos, nunca terminaríamos de estar hablando del asunto. A mí me ha encantado las matemáticas de Dios. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Cómo puede ser? Este es mi dedo, tiene 7 centímetros por 3, 21 centímetros de aquí para acá. Y después usted se puede medir todito, 7 veces la cabeza para abajo. Hermano, Dios tiene todo calculado. No, eso no es una casualidad, es Dios quien hace todas esas cosas. Pero hay una situación. Dios lo ama a usted. Porque Él es la palabra y usted mora en Él. No entendemos la profundidad de las cosas del Señor, hermanos. Es imposible que alguien cumpla esas 48 casualidades por casualidad. Y Jesús cumplió más de 300 profecías. Y algunos creen que fueron más de 1500 profecías. Yo soy de los que creen eso. Porque hay tanta cosa que el Señor escondió. Y luego, hermanos, se escribió en 3 lenguajes, ya lo vimos, hebreo, arameo y griego, y en cada letra es también un número. Es decir, toda la Biblia fue escrita por letras, que son números. Pero también son notas musicales. Toda la Biblia es una melodía inmensa. Hermanos, mi fortaleza y mi cántico. ¿Qué dice la Biblia? Es. No dice que Él canta, dice es Jehová. Él es la palabra. Y Él es también, el original dice siempre, mi música. ¿Entendemos? O sea, es mucho más profundo de lo que imaginamos. Cuando estemos con Dios, hermano, va a ser bien natural cantar, porque Él vive entre nosotros. La música que a Dios le agrada. Ahora, hermanos,